Bueno, bienvenidas todas y todos. Como ya vieron, he caído por segunda vez en el trajinado género audiovisual de las listas. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. En este video voy a escoger los que para mí son los 10 sultanes más top del Imperio Otomano, e incluso me tomé la libertad de incluir un par de menciones honoríficas. Esta difícil tarea la vamos a hacer más fácil definiendo 3 parámetros básicos para escoger a los susodichos y susodichas. Pero antes una aclaración pertinente y descolonizadora. Es interesante rankear a estos mandatarios, pero no podemos olvidar que estos señores y señoras eran los gobernantes absolutos de millones de personas, eran los líderes de un imperio. Es decir, en este video no buscamos exaltar ni la monarquía, ni el poder, ni a las personas que lo ostentaban. Más bien al contrario, creo que jugar con sus nombres y sus datos nos puede ayudar a hacernos alguito más conscientes de lo bueno que es no tener ni reyes, ni sultanes, ni emires, si acaso presidentes y eso. Ahora sí, vamos con los parámetros del ranking. El primero de los parámetros es, por supuesto, la importancia histórica, es decir, qué tan relevantes fueron los sultanes aquí listados para el desarrollo del imperio, para bien o para mal. Aquí hablaremos de guerras, políticas, economía, etcétera, etcétera. Este es el más seriecito de los parámetros. El segundo y más arbitrario de los parámetros de esta lista es la personalidad. Qué tan encantador, bueno, malo, gracioso o extraño, qué tanto flow tenía el susodicho o la susodicha sultana. Y sí, también puede ser para bien o para mal. El tercero y final parámetro es la fama. Este parámetro también puede parecer un poco arbitrario, ¿no? Pero espérenme y les explico. La fama de un sultán es importante porque a pesar de que no haya sido tan relevante para la historia, puede ser muy conocido o importante en la actualidad e influenciar mucho la visión que tenemos de la historia. ¿Tamam? Suficiente carreta, empecemos. Abdulhamid II. Y empezamos de una por lo polémico. Sí, en el ranking ciertamente Abdulhamid no está por su carisma ni por sus grandes logros militares o políticos. De hecho, su reinado es uno de los periodos de tiempo donde el Imperio Otomano más perdió territorios, aunque, hay que decirlo, no fue siempre su culpa. Pero entonces, ¿por qué está en la lista? Abdulhamid entra en el ranking por su fama. A ver, más allá de cómo reinó, qué hizo o dejó de hacer, el sultán entra aquí básicamente porque el presidente Erdogan es su fan número 1, lo cual muy seguramente tiene que ver con la serie Payitaht, donde se le retrata como un campeón del Islam y de manera muy descarada y anacrónica como un decidido antisionista o antiimperialista. Veamos. Ameliyat yapılmasına müsaade etmem. Kudüs'te bir Siyonist devlet kurulmasına izin vermem. Y sí, Abdulhamid a veces apeló al panislamismo y a una cierta respuesta del mundo musulmán al imperialismo europeo. Pero no nos engañemos, él mismo era la cabeza de una monarquía absolutista y gobernó con puño de hierro sobre sus súbditos, musulmanes y no musulmanes, durante casi 3 décadas. Y además acabó con la primera constitución y el primer parlamento otomano y puso informantes y policías hasta en el nido de la perra. Abdulhamid se ha vuelto el símbolo de una especie de islamismo nostálgico del Imperio Otomano que le encanta al presidente Erdogan. En fin, sigamos. Ahmed I. Ahmed no es un sultán especialmente conocido, no tuvo demasiados logros militares ni políticos y tampoco fue especialmente malo o incompetente. Sin embargo, su nombre está casi que literalmente grabado en la historia otomana en 2 sentidos muy específicos. El primero es su legado arquitectónico. La Mezquita Azul, el que probablemente es el monumento más importante y representativo de la arquitectura otomana, se llama en turco Sultan Ahmed Cami, la mezquita de Sultán Ahmed, porque fue él quien mandó a construirla. Es decir, aquí Ahmed I entra en el top por su fama, porque su nombre está asociado a la imagen más famosa de los otomanos y para efectos prácticos la imagen más famosa de la misma Estambul. Por otro lado, el sultán dejó un legado político que cambió la historia otomana para siempre. Les cuento un poquito la carreta. El sultán Ahmed es el primero de los otomanos que no asesinó a todos sus hermanos a subir el trono. A ver, es que antes de Ahmed lo normal era que los herederos al trono persiguieran y asesinaran a sus hermanos, como para que no se pusieran con ideas de derrocarlos o asesinarlos. Es decir, en la corona, en la dinastía otomana había una especie de fratricidio institucionalizado. ¿Se imagina la vaina? O sea que se esperaba que cuando había sucesión, el nuevo sultán asesinara a todos sus hermanos. Tan así era la cosa que el papá del sultán Ahmed, o sea Mehmed III, asesinó a todos sus 19 hermanos. ¿Se imagina esa vaina?
Yo no sé, pero a mí me suena que el hecho de que Ahmed no asesinara a sus hermanos definitivamente tiene que ver con el carácter del papá. En fin, el caso es que Don Ahmed fue el primero en no matar a sus hermanos y esto definitivamente partiría la historia otomana en dos. De ahí en adelante el trono otomano no pasaba necesariamente por el fratricidio o la guerra civil. Reşit y Miktat Pasha. Y volvemos al siglo XIX y vamos a hablar un poquito de carreta con estos dos. Los sultanes no hacen un imperio, solo lo mandan. Una persona no puede manejar todos los asuntos de un estado como el otomano. De hecho, en un estado así de grande es más bien poco lo que una sola persona puede hacer. Por este motivo aparecen de manera honorífica en el ranking dos personajes que no son sultanes, son pashas. O sea, son funcionarios de alto nivel otomano que fueron clave en los intentos de modernización y democratización del Imperio Otomano. Casi que podríamos decir que sin este tipo de funcionarios el imperio no habría durado o habría durado muchísimo menos de lo que duró y estaríamos contando otra historia. En fin, además del flow otomano decimonónico con ese fez bien calado que tienen los dos, los ponemos en esta lista porque sus nombres están ligados a dos importantes hechos que marcaron la historia del último siglo del imperio. Reşit es el principal autor del edicto de Gülhane, documento que otorga igualdad a los súbditos del imperio sin importar su religión o etnia. Recordemos que durante por lo menos los primeros 500 años del imperio, la justicia, por ejemplo, era una para los musulmanes y otra para los que no lo eran, generalmente favoreciendo a los primeros. Por otro lado tenemos al incansable Miktat Pasha, el principal artífice del primer intento constitucional democrático del Imperio Otomano. El señor ayudó a crear una monarquía constitucional y aún más impresionante un senado donde súbditos de todos los orígenes religiosos y étnicos del imperio tenían algún tipo de representación. De los criterios en esta lista, por supuesto, el que menos tienen los pashas es la fama. Los tipos no son muy conocidos en las series, en las películas mainstream, cosa que al final también me motivó a colocarlos. Ibrahim I, el loco. Ibrahim es el sultán perfecto para entender por qué la institución de la monarquía está mal. Ibrahim llegó a ser sultán solo porque era el único sobreviviente de la dinastía otomana. Después de vivir años encerrado y con miedo a ser asesinado por su hermano Murad IV, al final llegó al poder por ruegos de su madre. Aunque su reinado empezó medio bien, pronto entró en luchas fratricidas de poder con su madre y peor aún terminó rodeándose de charlatanes y personas no preparadas que le dieron vía libre a una vida de gastos excesivos y lujos extravagantes. En fin, el señor está en el top por los siguientes motivos: su problemático estado mental, su generalizada incapacidad para el trono y porque las consecuencias de su reino aceleraron el declive de los otomanos. O sea, está por lo malo. Pero por otro lado está la fama. De su reinado hubo muchos chismes, probablemente el más famoso es que tuvo cientos de consortes y que en algún extraño arrebato de ira las había ahogado. Aunque no es del todo cierto, el chisme sí tiene algo de verdad. El tipo sí llegó a tener 8 esposas oficiales y despilfarraba el tesoro imperial con ellas y con sus otras varias consortes. Además era más bien un tipo ligero con las ejecuciones, tanto de consortes, funcionarios, soldados y hasta de familiares. En fin, tras 8 años de espantoso mandato, fue destronado y asesinado. Osman Bey. Osman Bey es probablemente el más fácil de incluir en esta lista. Osman Bey es básicamente el fundador o el primer miembro del Imperio Otomano. Digamos que más allá de ser un líder especialmente relevante, es él quien le da el nombre al imperio y a la familia otomana. Es aquel que los demás sultanes van a tener como referencia, como acuerdo de origen común, y eso no es poca cosa. Creo que lo que más quiero resaltar de Osman Bey es la importancia que tiene la historia y la memoria para las sociedades. A ver, la mayoría de los documentos, relatos y recuentos históricos de Osman Bey son apócrifos, es decir, se escribieron después de que él vivió. Sin embargo, parece ser una figura fundamental en la conformación de la dinastía y el poder otomano. Es un personaje que le da forma y sonido a la historia futura de los sultanes. Yıldırım Beyazıt. Apodado el Relámpago, el Trueno, Beyazıt es uno de los sultanes más famosos e importantes por dos cosas. Primero, por sus logros militares. Beyazıt es responsable de unir a la mayoría de los muchos señoríos turcos que formaban Anatolia, de derrotar a los búlgaros, a buena parte de los serbios y de asediar Constantinopla en 2 ocasiones. De hecho, estuvo a punto de tomarla. Pero la segunda cosa por la que el Relámpago está en esta lista es porque con él el Imperio Otomano estuvo a punto de desaparecer. En la cúspide de su poder y a punto de tomar Constantinopla, del oriente y de origen turco-mongol apareció Tamerlán, Timur en turco.
Desde las planicies de Asia Central, el emperador turco-mongol llegó para tomar buena parte de Anatolia e incluso logró capturar al sultán otomano y darle muerte en 1403 tras la batalla de Ankara. La muerte de Beyazid desató una guerra civil entre sus hijos que se extendió por 11 años, siendo probablemente la peor guerra civil que vivieron los otomanos. Al final, uno de los hijos triunfó y restauró la autoridad imperial, pero que estuvo cerca la vaina, ¿eh? Mahmud II. ¿Se acuerdan de los pashás y del siglo XIX? Bueno, tengo que hablar otro poquito de carreta para este top. Al final del siglo XVIII, el sultán Selim intentó hacer una reforma administrativa y del ejército, adoptar uniformes, tácticas y en general formas europeas. Y parece fácil, ¿no? Pues no. A los genízaros, al cuerpo élite del ejército otomano, no le gustó de mucho que les cambiaran sus costumbres y decidieron matar al sultán. El único miembro de la casa otomana que quedó fue Mahmud, quien también tenía bastante claro que eso del imperio no iba para ningún lado sin algún tipo de reforma. El sultán retomó el camino de Selim, pero con mucho más éxito, y es por eso que llega a esta posición en este importantísimo ranking. El sultán Mahmud reformó de manera sistemática el ejército y empezó una serie de reformas al sistema fiscal y a la administración del Estado. Pero probablemente el acto más importante de su reinado fue la disolución del cuerpo de genízaros, el tradicional cuerpo de élite del ejército otomano. Este cuerpo militar, que había incitado varias rebeliones e incluso depuesto a varios sultanes y que se negaba rotundamente a ser modernizado, fue finalmente disuelto y exterminado en 1826 tras varios siglos de existencia. El imperio estaba cambiando. Aunque durante el reinado de Mahmud el imperio perdió territorios tan importantes como Grecia o Alger que evidenciaban un significativo declive, las reformas iniciadas por Mahmud y continuadas por sus sucesores fueron las que probablemente mantuvieron al hombre enfermo de Europa vivo hasta bien entrado el siglo XX. Kösem Sultana. Kösem es sin duda una de las mujeres más importantes para la historia del Imperio Otomano. Es la primera en ser regente oficial del imperio y es probablemente la más influyente del periodo que conocemos como el Sultanato de las Mujeres. Y creo que podemos irnos por este lado. Al final del siglo XVI y buena parte del XVII, o sea, la cumbre del poder y la mayor extensión territorial del imperio, fueron las mujeres de la corte las que en más de una ocasión ejercieron el poder real. Ya con esto la sultana se gana el puesto en la lista. Lo del sultanato de las mujeres, les cuento cómo empezó. Empezó cuando Suleiman decidió ir en contra de la tradición y casarse con una de las mujeres de su harem. ¿Cómo así? Pues resulta que antes de esto los sultanes no se casaban precisamente, simplemente tenían un harem de mujeres que les proporcionaba herederos. Obvio, había mujeres e hijos favoritos y toda la cosa, pero bueno. Como no se casaban, el poder que tenían las mujeres del harem estaba bastante limitado, hasta que don Suleiman se casó con Roxelana, otra de las grandes mujeres del imperio y que vino a ser conocida como Hurrem Sultana. Este matrimonio cambió de manera definitiva la política del imperio y dio paso a una serie de hombres y mujeres gobernantes, de los cuales la que mejor representa esta época es Kösem Sultana. Kösem tuvo por lo menos 2 reinados oficiales y sobrevivió a varios sultanes, intrigas palaciegas e incluso guerras internacionales con los venecianos. Su fama, que no era poca, revivió en el siglo XXI gracias a la secuela de la serie Muhteşem Yüzyıl o El Siglo Dorado o qué sé yo. La secuela lleva el nombre de la sultana y es la que da cierre al larguísimo novelón turco y al tribulado siglo XVII otomano. Fatih Sultan Mehmet. Mehmet II conquistó Constantinopla y con ello acabó con más o menos 2000 años de gente que se hacía llamar Imperio Romano. Ya con eso debería ser suficiente para tenerlo en la lista. Sin embargo, su fama va mucho más allá. Dentro de Turquía es probablemente el sultán más famoso y apreciado, con barrios, puentes, mezquitas y referencias constantes al sultán por parte del presidente. Como si todo esto no fuera suficiente, Mehmet tiene cuadros así, tanto entrando a Constantinopla con cara de que es cualquier día en la oficina, como así, oliendo florecitas y pintado por el maestro Nakash Sinan Bey. Y si faltaba la ñapa, el man era amigo de Drácula y después le tocó pelear contra él para meterse a Transilvania. Y llegamos al top número 1, Suleiman el Magnífico, Kanuni Sultan Suleiman. Este señor es el sultán más famoso del Imperio Otomano. Y aquí me voy a ahorrar todos los elogios que hablan de su poder y de su enorme imperio y los muchos años que fue sultán. Y más bien me voy a concentrar en su título en turco, porque eso es lo que lo pone en el lugar más alto de este top.
Mi cosa favorita de que Sultán Süleyman sea el sultán más famoso y el que gobernó al imperio en su mejor época es que su título en turco es Kanuni, o sea, el legislador. No sé qué tan afinados estén sus conocimientos de historia del derecho islámico. A mí me tocó leer alguito para esto, pero les cuento. En la mayor parte de la geografía islámica, la ley que se seguía hasta la época de Süleyman era la Sharia, la que se origina de la interpretación del Corán. Sin embargo, para la época, esta ley estaba generalmente mezclada con costumbres locales, arreglos comunitarios y una suerte de negociación con autoridades tanto locales como no tan locales. ¿Vamos bien? Pues bueno, el que probablemente sea el legado más importante de Süleyman es la sistematización, por un lado, de la ley religiosa y por otro de la ley emanada del sultán, una suerte de ley civil que en turco se llama kanun, como el sultán. Para un mamerto como yo es muy importante que las leyes sean claras y que estén diferenciadas las instancias religiosas y civiles. De esta manera es un poco más difícil que le jodan a uno la vida, ¿no? Al que se haya aguantado toda esta cháchara lo felicito, ¡qué paciencia! Por el momento me despido, no sin antes recordarles que si no lo han hecho se suscriban y compartan, es por el momento la mejor forma de ayudarme con el canal. Los dejo con la ñapa de siempre, chau chau.